Menos mal que existe Dios, la esperanza de vivir la verdadera vida. Menos mal que existe Dios, Él nos hará sonreír para toda una vida. Menos mal que existe Dios, en medio de tanta lágrima y tanto dolor. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El apóstol Juan era ese joven que fue obediente al mandato de Dios. Jesucristo le llama y él es obediente al llamado y le sigue. Era ese joven que dice la palabra de Dios que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y era ese joven que fue capaz de expresar esta doctrina de la palabra tan importante y que en aquel entonces era tan difícil de poder adquirir por medio de la fe que tenía el pueblo de Israel, de que el Dios verdadero se había hecho carne. Él lo expresa, y la primera expresión que expresa es: el Verbo se hizo carne, y la segunda, habitó entre nosotros. Y este es el texto que el Señor ha puesto en mi corazón para poder profundizar un poco en la segunda parte del texto. Y habitó entre nosotros. Cuando leí este texto, hermanos, me pareció súper importante, difícil, profundo, la primera parte del texto. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Me pareció súper profundo, pero en segunda expresión, y habitó entre nosotros, yo pensaba que no iba de acorde con la profundidad que tenía la primera expresión, que el Verbo se había hecho carne, y la segunda, y habitó entre nosotros. Empecé a indagar en lo que la palabra quería decir cuando nos decía que el Verbo que se encarnó habitó entre nosotros. Empecé a mirar en la expresión conforme fue plasmada la palabra, y en el origen de la palabra viene con una expresión que tiene una comprensión diferente. Y la comprensión diferente es esta que os voy a decir. El Verbo se ha hecho carne y Dios fijó tabernáculo entre los hombres. Santo es el Señor. Amén. La mente me pudo iluminar la palabra y poder entender que era tan importante la primera como la segunda, porque lo que había hecho Dios, lo que Dios había hecho, había sido fijar un tabernáculo en favor de los hombres. Amén. Santo es el Señor. Amén. El tabernáculo en el antiguo, voy a hablar un poco del antiguo y voy a hablar un poco del que Dios ha fijado. Porque creerme que en el tiempo que vivimos, en el tiempo que estamos pasando y en el tiempo presente, necesitamos más que nunca introducirnos en el tabernáculo que ha proveído Dios para cada uno de nosotros.
Amén. En el tiempo en el cual vivimos, hermanos, necesitamos vivir como vivía Juan, con la cabeza recostada en el pecho del Nazareno de gloria. Santo es el Señor. Dios deseaba, hablo del antiguo, Dios deseaba habitar en medio del pueblo. Pero Israel es un pueblo rebelde. Israel es un pueblo que cambia fácilmente de opinión. Israel es un pueblo que varía y como Dios es inmutable, el deseo de Dios es estar cerca de su pueblo. Amén. Pero no puede morar en medio de un pueblo rebelde. Y tiene que hablarle Dios a su siervo y decirle: Moisés, harás un tabernáculo. Lo harás de esta forma, lo harás de esta forma, lo harás de esta forma y lo harás de esta forma. Porque el deseo que Dios tenía era vivir, habitar cerca de su pueblo y que su pueblo fuera bendecido por medio de la presencia de Dios. Amén. Pero hay algo que le enfatiza constantemente y muchas veces. Lo tienes que hacer, Moisés, conforme al diseño que yo te voy a mostrar. ¿Por qué? Porque para que Dios pudiera habitar en medio del tabernáculo del desierto, el tabernáculo tenía que ser diseñado por Dios y no por Moisés. Alabanzas al que vive. Amén. Alabanzas al que vive. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Pero para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros, tenemos que introducirnos en el tabernáculo que Él ha proveído. Amén. Santo es Dios. Amén. Quisiera decirte, para que no se pueda entender mal, que no son los hechos nuestros los que nos hace aptos para que la gracia de Dios nos abarque, sino que es el tiempo, hermanos, de introducirnos en el tabernáculo que ha provisto Dios fijo por medio de la fe. Amén. Abrazar la cruz, porque la cruz es la promesa para el hombre que nos abre el cielo para poder abrazar las promesas de lo que Dios tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Santo es el Señor. Amén. En el tabernáculo del desierto, hermanos, había protocolo. Para poder entrar y administrar en el tabernáculo del desierto, solamente los sacerdotes ministraban el lugar santo. Y el lugar santísimo, el sumo sacerdote, y tan solamente una vez al año. Había un protocolo. Pero en el tabernáculo que ha fijado Dios en el 2020 está fijo. No hay que tener un protocolo, ¿Verdad? pero sí que hay que acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado, sincero, delante de Dios. Porque es tiempo, hermanos, que arrebatemos los lugares celestiales por medio de la fe, porque tenemos que elevarnos y vivir en esos lugares por medio de la fe, reconociendo que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. No es tiempo, hermanos, de jugar con el Evangelio. Es tiempo de rasgar el corazón. Dice que Dios no quiere sacrificio, sino que lo que Dios le agrada es un corazón
contritos y humillados. Amén. Si por medio de la fe, no sé si hay hermanos que se han alejado. No sé si hay hermanos que están como se encontraba el pueblo entre dos pensamientos. No es tiempo de vivir entre dos pensamientos. No es tiempo, hermanos, quisiera enfatizar esto y decirlo con mucho cariño. No es tiempo de acercarnos al Señor por temor. Es tiempo de acercarnos al Señor porque la fe que tengo me acerca a Él para abrazar la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Santo es el Señor. Amén. ¿Qué está haciendo Dios con la iglesia? Quisiera predicar en esta tarde este mensaje conforme Dios lo ha puesto en mi corazón. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo en la iglesia? Si yo te invitara en esta tarde a que hicieras un inventario dentro de ti, tú serías capaz y yo sería capaz de ver un cambio. Porque es imposible entrar en el tabernáculo y no cambiar. Hablamos mucho de religión. Hablamos mucho de religión. Y nuestro pueblo es un pueblo que siempre ha sido religioso. Pero la obra que Dios está realizando dentro de cada uno de nosotros, este tiempo difícil, este tiempo de desierto, va a sacar a luz la obra de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Santo es el Señor. Amén. Porque la religión tan solamente es capaz de adornar el exterior. Permitirme, a veces lo digo, porque me conocís, la corbata, bien afeitado, bien vestido, con un traje, eso es bueno, es maravilloso, hermanos. Pero eso no define la obra de lo que Dios está haciendo conmigo. Verdad. Porque la obra de lo que Dios está haciendo con nosotros es una obra interna y no externa. Por eso el tabernáculo, nos vamos al del desierto, porque el tabernáculo del desierto, quiero enfatizar, que representaba Jesucristo el Señor. Él es Amén. el tabernáculo. El tabernáculo del desierto tenía una cubierta, tenía como una lona, que son las que nosotros ponemos más o menos, los plásticos o las lonas que ponemos en el mercado. Y esta cubierta que se llama, extendía el tabernáculo y lo cubría. ¿Con qué finalidad se extendía esta cubierta que estaba hecha con pieles de tejón? ¿Con qué finalidad se cubría el tabernáculo con esta lona o con esta cubierta, como le dice la palabra del Señor? El propósito era que la cubierta protegiera las maderas, el tabernáculo. Si algo golpeaba el tabernáculo, golpeaba esta cubierta de pieles y no dañaba las maderas. Santo es el Señor. Amén. Imagínate una lona hecha con pieles de tejón. No tiene belleza. Y si contemplabas el tabernáculo desde fuera, carecía de belleza. Tenía unos 13,5 metros de largo, 4,5 de ancho y 4,5 de alto. Si tú lo veías desde afuera, no tenía belleza.
Pero hay, hermanos, si te metías dentro. Si entrabas dentro podías ver el altar del perfume. Gloria a Dios. Si te metías dentro podrías ver el candelabro hecho a martillo de oro puro. ¿Verdad? Si te metías dentro podías ver las cortinas de lino de azul, de púrpura y de carmesí. Porque la belleza del tabernáculo no era exterior, la belleza del tabernáculo era interior. Amén. Y es tiempo, hermanos, es tiempo, iglesia, que mostremos a este mundo la belleza interior de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De ser como ese perfume, como esa flor que la machacan, pero cuanto más la machacan, más perfume se eleva delante del Dios que vive. Amén. Aleluya. Cristo vive. Amén. Amén. Santo es el Señor. Amén. Quisiera hablarte del Señor. Quiero entrar enseguida y hablarte del Señor. Y para ello voy a tomar los 4 colores. No creo que vaya a desarrollarlos todos, pero sí voy a desarrollar algunos. 4 colores. Blanco, tenían 4 colores en las cortinas, todas. Blanco, azul, carmesí y púrpura. Y vamos a llevarlo a la persona de Cristo. Porque si nos introducimos en el tabernáculo fijo, no en el del desierto, sino el que Dios ha fijado en la tierra. Porque sabiendo Dios, amén, en la omnisciencia de Dios, sabiendo, hermanos, los momentos que les ha tocado vivir a la iglesia en diferentes épocas, más que nunca, hermanos, necesitamos ese tabernáculo fijo. Amén. Santo Dios. Amén. Para poder entender, hermanos, que nuestro refugio no está en la tierra. ¿Verdad? Sí. Nuestro refugio depende de Él. Amén. En lo que Él ha provisto para nosotros. Santo es el Señor. Y el primer color que quiero tocar es el blanco, el lino, que nos habla de Santo Dios. Hablaba que no sé si hay hermanos que se sienten alejados. No lo sé. O hermanos que se han acercado por medio de esta situación. Pero quiero decirte en esta tarde que el brazo de Jehová todavía no se ha cortado. Y que Dios renueva sus misericordias cada mañana. Santo es el Señor. Amén. Pero sí que quiero enfatizarte y enfatizar que cuando nos acercamos a Él debemos de hacerlo con un corazón sincero. Amén. Santo Dios. Amén. Rasgar el corazón. Y con todos mis defectos, acercarme a la cruz del Calvario. Y decirle, Señor, yo no tengo fuerzas para poder quitar esto, para poder cambiar esto, para poder apartar esto. Pero entiendo, Señor, que donde fallan mis fuerzas, tu Espíritu me da poder, tu Espíritu me da fuerza. Señor, me acerco en esta tarde ante el altar de la gracia, reconociendo, Señor, la debilidad que tengo, pero reconociendo, Señor, que tus misericordias son grandes. Santo es Dios. Amén. Santo es Dios. Amén. No estoy acostumbrado a predicar por aquí y a veces
me pongo como en el púlpito, ¿me veis? Quisiera en esta tarde decirte, hermanos, porque lo siento en lo más profundo de mi corazón, que en esta tarde Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero que nos acerquemos confiadamente, reconociendo que las virtudes no son, me perdona el pastor, ni del pastor, ni del fortunero, ni de ningún hombre de la tierra. Las virtudes son de Él. Amén. Santo es el Señor. ¿Por qué? Sé que hay personas hoy, más que nunca, que las conciencias las está acusando el enemigo. El Señor reprenda a los demonios. Amén. El Señor reprenda este virus. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y se sienten las conciencias. ¿Por qué? Porque caemos. Te levantas. Quizás caes, te levantas. Y tienes a veces que aparentar Dios. Oh, Dios. Para poder situarme en el estatus en el cual quizás represento. Pero quiero decirte en esta tarde que el Cordero de Dios, aleluya, el pueblo de Israel en el antiguo mataban un cordero cada familia para poder cubrir el pecado. Pero cuando Juan el Bautista contempla a la persona del Señor Jesucristo, tiene que proclamar y tiene que decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él ha pagado. Aleluya. Jesucristo ha pagado. Santo es el Señor. Amén. Su pureza. El pecado en los hombres, por cuanto todos habían pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y la paga de ese pecado era muerte. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Pero escucha bien en esta tarde. Ningún hombre, ni Isaías, ni Moisés, ni Abraham, ni Noé, ninguno, porque todos pecaron. Pero escuchan esta tarde, el Verbo se hizo carne. Amén. El santo, el eterno, el sublime, el majestuoso. Amén. Se despojó de la gloria que tenía junto al Padre. Descendió a la tierra y se dio en la cruz. Se humilló a la condición de hombre. Ay, Dios. Y no solamente a la condición de hombre, sino se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por medio de que el Verbo, como decía Juan, el Verbo se ha hecho carne, escuchen, ha pagado tu pecado. Amén. Si eres capaz de acercarte con un corazón contrito, porque Dios ve el lenguaje, aun la intención del corazón. Verdad. Y en esta tarde te acercas al tabernáculo fijo, al que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. En esta tarde Él ha cubierto tu pecado y puedes entrar en el tabernáculo confiadamente en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo vive. Amén. Jesucristo vive.
Amén. Como decía antes, esto va a revelar la obra de cada uno interna. Pero en esta tarde te invito, aleluya, que no vivamos de protocolos. Porque más grande que los protocolos es Él. Amén. Yo no sé en esta tarde cuántos son capaces de levantar su mano derecha conmigo donde estás y decir: Jesucristo es el Señor. Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Dice la preciosa palabra de Dios que nadie puede confesar eso si no es por medio del Espíritu. Amén. Te invito en esta tarde a que entremos en el tabernáculo que ha provisto el Señor fijo. Lo tienes en tu casa. Entra en el tabernáculo con ese corazón. No entres con otra ofrenda. No entres con una ofrenda de sabiduría. No entres con una ofrenda de buena expresión. Entra con una ofrenda de un corazón contrito, humillado, reconociendo que Jesucristo nos limpia. Amén. Tanto es el Señor. Amén. Voy a saltar y voy a tocar otro más. Son ahora, faltan 8 minutos para las 8. Voy a tocar otro color y el otro, pues si Dios lo permite otro día, pues igual seguimos con el tema. Pero este color es muy importante y es el azul. Las cortinas eran de lino y también eran azul. El azul nos habla del cielo. Y esto nos habla de su origen. Por eso Juan expresa en el capítulo 1 y verso 1, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos habla de su origen. Esta es una de las doctrinas, hermanos, que por todos los tiempos es la que ha intentado el enemigo de nublar la mente del ser humano para que no pueda asimilar esta doctrina. Amén. Me voy a explicar mejor. Le dice el Señor a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Ellos empiezan a pensar y dicen que eres Elías, Jeremías, uno de los profetas. Hermanos, en aquel entonces, decirle a una persona que dicen que es un profeta como Elías o como Jeremías, era compararle con lo mejor. Era compararle con una elevación la más alta. Pero si en cambio el Señor les dice: bueno, pues si ellos creen eso, está bien. Pero ¿y vosotros? ¿Y vosotros que me conocéis? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Callan, porque no saben lo que expresar. Si en cambio el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiene que decirle el Señor a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque lo que acabas de expresar no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Escuchen. La revelación del Padre que estaba en el cielo no era que fueran religiosos, ni que ayudaran mucho, que era bueno,
ni que rasgaran las vestiduras, ni que vivieran con los protocolos. La revelación del Padre para el hombre era que entendieran que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Santo es el Señor. Amén. Dice el libro de Apocalipsis, Dios ha abierto una puerta en el cielo, la cual nadie puede cerrar. Se han levantado sabios, teólogos, muchas religiones, proclamando que Él era un buen hombre, que Él era un buen profeta, que era el más grande de los profetas. Y si te das cuenta, lo que hacen es negar la deidad. Porque nadie va al cielo si no es por Él. Verdad. El que tiene a Cristo tiene la vida. Santo es el Señor. Amén. Santo es el Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y se levantan religiones, y se levantan falsos profetas, y se levantan doctrinas de anticristo. Que el Señor los reprenda. Amén. Pero que nosotros hemos entendido, hermanos, que su origen, el Verbo, era con Dios. Y el Verbo es Dios. Amén. Alabanzas al que vive. Amén. Santo es el Señor. Amén. Su origen. Porque lo que desean es quitar la deidad a Él. Pero la palabra de Dios dice que en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Alabanzas al Cordero de Dios. Amén. Santo es el Señor. Hermanos, ¿sabes cuál es la doctrina del anticristo? Es tiempo más que nunca la iglesia. Que haya un despertar en la iglesia, hermanos. Amén. Proclamando que el Verbo se ha hecho carne. Sí, Señor. Y que Dios ha fijado un tabernáculo para el hombre perdido. Santo es el Señor. Amén. Creo en Dios. Amén. Creo en lo que Dios ha provisto. Amén. Creo, hermanos, que es tiempo. Entrar confiadamente en el tabernáculo. En el tabernáculo fijo. Cuando entras en el tabernáculo, te voy a decir una cosa. Cuando entras en el tabernáculo, no hay temor. Porque entiendes que es más grande lo que no se ve que lo que vemos. Verdad. Y que lo que vemos es pasajero, pero lo que no vemos es eterno. Santo es el Señor. Amén. Inclina tu cabeza. Voy a orar 2 minutos. Y otro día, si Dios permite, sigo con el tema. Pero quisiera en esta tarde, hermano, que me escuchas. Aleluya. Qué importante, te invito en esta tarde. Que entres en el tabernáculo. Cuando entras en el tabernáculo, las cosas las ves diferentes, la visión cambia, la amplitud cambia. Ves la realidad de la verdad de las cosas. Gracias, Señor, en esta tarde, por estas 4 palabras delante de tu presencia. Gracias por mis hermanos, Señor, por permitirme, Señor, en esta tarde, expresar tu palabra. Gracias.
Ruego, Señor, por mis hermanos. Ruego por sus hogares. Señor, allá donde hay conciencias acusadas, Espíritu Santo, por medio de la fe, tráenos la seguridad de que tú has abierto ese tabernáculo para que entremos en él, abarcando la gracia que tú has provisto para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dejamos al pastor y que el Señor os bendiga mucho. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Puedes levantar tu mano ahí donde estás, por favor. Y para Dios gritar un fuerte aleluya. Amén. Cuánto bien me ha hecho de verdad, de corazón. Cuánto bien me ha hecho hoy la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre hace bien, pero en